realizar el siguiente ejercicio de sentencias de selección. El ejercicio dice así, es el número 3 de la guía. Calcule el gasto de agua en una vivienda dado el número de litros gastados, siendo el sistema de cobro el siguiente. Hay una cuota fija mensual de 600. Los primeros 50 litros son gratis. Entre 50 y 200 litros se cobra el litro a 0.75 y a partir de 200 litros se cobra el litro a 0.50. Es decir, que uno puede, depende del consumo, se puede aplicar distintas tarifas. Por ejemplo, si yo consumo 100 litros, los primeros 50 son gratis y los otros 50 me lo va a cobrar a 0.75. Pero si yo consumo 300 litros, por ejemplo, los primeros 50 son gratis, hasta llegar a 200 serían a 0.75 y los otros 100 que faltan para llegar a 300 serían a 0.50. Ok, entonces necesito como variable los litros, el consumo que él va a hacer, que es lo que le va a cobrar por consumo, y el monto que va a pagar. El monto sería los 600 más el consumo. Como son variables de cifras, cantidades, el litro deben llevar decimal, entonces vamos a declararlas como variables de tipo float. Ok, vamos a llamar litros y vamos a utilizar la variable el consumo, que es lo que él gastó en dinero, y lo que es el monto que va a pagar, que sería ya sumándole ese consumo los 600. Ok, vamos a pedir los datos. Pues puse aquí voy a usar el CEIN, por eso puse el namespace. Entonces CEIN, un mensaje primero, puede ser con CO o con print, donde le digo ingrese los litros. Ok. Y leemos CEIN, puede ser con scan porcentaje de, ¿verdad? CEIN, vamos a leer los litros. Y empezamos a calcular el monto que debe pagar. Primero, tenemos que ver cuál es el consumo para sumárselo a 600 y tener el monto. Entonces, lo primero que tenemos que ver si es menor o igual de 50 litros. Entonces, si los litros son menores o iguales a 50, entonces ¿cuánto se le cobra por consumo? Nada, ¿verdad? Porque dice que los primeros 50 litros son gratis. Okay. Si no, ya sabemos que es de 50 en adelante. No tengo que preguntar si es mayor de 50, porque ya hice por el si no, es porque es mayor de 50. Entonces simplemente preguntamos si es menor o igual que 200. Colocamos otro if, ¿verdad? Estamos usando el if anidado. Si los litros son menores o iguales que 200. Si son menores o iguales que 200, entonces el consumo, por ejemplo, si él consumió 120, hay 50 que son gratis, pero el restante, que serían 70, lo voy a cobrar a 0.75 según lo que indica el ejercicio. Entonces voy a agarrar esos litros que yo leí, le resto 50, porque los primeros 50 litros son gratis, y ese resultado lo multiplico por 0.75, recordando que el lenguaje C se utiliza el punto y no la coma decimal. Y si no, ya al no ser menor que 50 ni menor de 200, es de 200, es de 200 para arriba, entonces le corresponde la otra tarifa. Diría que consumo va a ser igual. Entonces, fíjense que la persona, los primeros 50 son gratis, los siguientes 150 hasta llegar a 200 se cobran a 0.75 y lo demás que sobre se cobra a 0.50. Vamos a suponer que el consumo de 250 litros, son 50 gratis, 150 a 0.75, ya son 200 litros, y los otros 50 que sobran a 0.50. Esto se refleja así: el consumo va a ser 50 que son gratis, y 150 litros, los primeros 150 litros, porque ya sabemos que es mayor de 200, él lo va a pagar ¿a cómo? A 0.75, ¿verdad?
Estamos sacando los primeros 200, que serían 50 gratis, 150 0.75, y lo que sobre después de 200, que sería los litros menos 200, esto lo va a pagar a ¿cómo? A 0.50. Okay. Una vez que ya tenemos el consumo, entonces vamos a decir cuál es el monto. El monto va a ser igual a 600, que es la renta fija, más ese consumo. Y ya le podemos dar un mensaje de cuánto va a pagar. Voy a ponerle un print para utilizar el formato de decimales. Un mensaje que diga: debe pagar como es flotante porcentaje F. Entonces, porcentaje, yo voy a poner, digamos, unos 6 caracteres, punto con 2 decimales, F. Y después la palabra BS de bolívares. Y la variable que se llama monto. Y aquí hemos utilizado lo que se llama el nido de if. Vamos a compilarlo. Y vamos a ver cómo funciona el programa. Ok, lo primero que me piden son los litros. Vamos a suponer una persona que consumió muy poco, 30 litros. Como no llega a 50, solo paga la tarifa básica, o sea, 600. Muy bien. Vamos a probar con alguien que haya consumido un poquito más. Vamos a suponer una persona que consumió 100 litros. Paga los primeros 50, son gratis, y los otros 50 a 0.75. Es decir, 50 por 0.75 son 37.5. Por eso paga la renta básica, que es 600 más 37.50, que serían los 50 litros que les están cobrando. Vamos a poner que la persona consumió justo 200. Entonces la persona consume 200, 50 son gratis y 150 los va a pagar a 0.75. Es decir, estamos hablando de 150 por 0.75 es 112.5. O sea que sería más las 600 de renta básica, sería 712.5. Y veamos una persona que consumió mucho más, que va a pagar la última tarifa. Ok, en este caso, vamos a suponer que consumió 250. Entonces, él va a pagar 50 son gratis, 150 los paga a 0.75, que estamos hablando de 112.5, ¿verdad? Y los otros 50 los paga a 0.5, que serían 25. Entonces eran 712 más 25, 737.50. Aquí está el cálculo preciso para ese caso. Bueno, está listo este ejercicio. Gracias por su atención.